Hola, bienvenidos a un nuevo video tutorial de Java. Seguimos trabajando con este lenguaje, seguimos trabajando con objetos, atributos, métodos y clases. Bien, recordemos los operadores aritméticos que vimos en los videotutoriales, en el video tutorial anterior. Si tenemos el operador de suma, el operador de resta, el operador de multiplicación, bueno, que es un asterisco, sí, aquí está mal esta tablita, el operador de división y el operador de módulo. Vimos también los tipos de datos que maneja Java, los básicos, si tiene una clase asociada. Vamos a trabajar nada más con lo que son los tipos de datos. Tenemos también la clase scanner. La clase scanner tenemos métodos para poder leer del teclado, ya sea un byte, un double, un float, un in, un long, un short, o una cadena con espacios o una cadena sin espacios. Bien, el siguiente ejercicio el problema consiste en calcular la superficie y el perímetro de un rectángulo. Sí, recordemos que la superficie no es más que el área. Y bueno, para poder saber qué atributos y qué métodos vamos a tener dentro de nuestra clase base, sí, lo que tenemos que hacer es un análisis, identificar primero las entradas, el proceso el proceso o cálculos y la salida de nuestro ejercicio. En este caso, como entrada, pues necesitamos la base y la altura. De proceso, pues vamos a tener la fórmula de la superficie o del área, que es base por altura. Vamos a tener la fórmula del perímetro, que es 2 por la base más la altura. Y como salida, pues vamos a obtener lo que es la superficie y el perímetro. En este ejercicio, sí, tenemos como atributos lo que es base, altura, superficie y perímetro. Podemos omitir, por ejemplo, sí, como atributo superficie y perímetro, y nada más utilizar el método para poder calcular la superficie y el perímetro, y en este método regresar un valor. Ok, vamos a hacerlo como está aquí, y después lo vamos a modificar para que se simplifique un poco. Tenemos entonces el paquete que se llama operaciones con rectángulo. Tenemos la clase base, que es rectángulo. Tenemos la clase principal. Bueno, aquí en este ejemplo se llama usa rectángulo, pero recuerden que podemos ponerle main para identificar que es nuestra clase donde se encuentra nuestro método principal main. Tenemos los métodos set base, set altura, get base y get altura. Si no tenemos set superficie ni get superficie, ¿por qué? Porque es lo que vamos a calcular. Sí, esto es lo que vamos a calcular, por lo tanto no tenemos un set, solamente un get, porque hacemos el cálculo y luego recuperamos la información. Bien, entonces abrimos nuestro NetBeans. Vamos a abrir NetBeans, este no es este. Ok, y vamos a crear un nuevo proyecto. Si recuerden, el paquete se llama operaciones con rectángulo. Entonces vamos a File, New Project. Sí, tiene que ser la categoría Java, en proyecto Java Application. Y nuestro paquete entonces se llama operaciones con rectángulo. Ok, vamos a ponerle aquí operaciones con rectángulo. Nuevamente recordemos esta caja de texto. Lo que nos dice es que se va a guardar en esta dirección. Esta caja de texto nos dice que se va a crear un folder con el nombre de nuestro proyecto. Tenemos aquí seleccionado que se va a crear la clase principal main, ¿sí? En el paquete operaciones rectángulo, ¿sí? Que es el mismo nombre que tenemos de nuestro proyecto, pero aquí vamos a cambiarle, ya sea que ustedes le pongan, si quieren, el nombre que tiene aquí, usa rectángulo, o le dejamos simplemente como main o principal. Le damos finalizar y ya tenemos entonces nuestra clase principal, sí, main, que se encuentra dentro del paquete operaciones con rectángulo. Bien, entonces ya tenemos aquí nuestra clase principal, pero vamos a definir nuestra clase base, que es donde están nuestros atributos y nuestros métodos. Recuerden que podemos hacerlo de dos formas, aquí New Java Class o en File, New File, Java Class, le damos siguiente, y el nombre de nuestra clase base se llama rectángulo. Ok, entonces aquí le ponemos rectángulo. Sí, forma parte del proyecto operaciones con rectángulo y se encuentra dentro del paquete operaciones con rectángulo, que es este de aquí. Ok, entonces le damos finalizar y bueno, tenemos nuestra clase vacía. Vamos a definir nuestros atributos, que en este caso es base, altura,
Y en este ejemplo se está tomando superficie y perímetro. Si se dan cuenta, todos son private. Base y altura son de tipo flotante y superficie es de tipo doble. Tanto flotante, el float, como el doble son tipos de datos reales. Nada más que uno es flotante nada más, de coma flotante, y el otro es de coma flotante de doble precisión, o sea, tiene un rango más grande. Ok, entonces vamos a definir nuestros atributos, que es de tipo private. Vamos a definir a base, float, base, private, float, altura, y también private. Estos van a ser doble, que es perímetro, y private, doble también, superficie o área, superficie. Ok, ya tenemos entonces definidos los atributos de nuestra clase base, que es rectángulo. Si vamos a definir nuestro constructor, si recuerden que el constructor es un método especial que tiene la característica que se llama igual que la clase, y es el primer método que se ejecuta cuando creamos un objeto de esa clase. Entonces vamos a definir nuestro objeto, que va a ser público. Si como es un método, nuestro método constructor es un método especial, si ese no regresa ningún valor, por lo tanto no le podemos ni void, ni i, ni float, nada, pero si se llama igual que la clase. Y como todo método debe de llevar paréntesis y llave que abre y cierra. A ver, aquí nos dice que... es que le puse rectángulo, entonces es rectángulo. Ok. Bien, entonces vamos a poner nada más un mensaje. Vamos a hacer una llamada al sistema. System.out.println, y que nos diga que se ha creado el objeto. Más adelante vamos a ver que bueno, este método constructor puede recibir parámetros y se pueden inicializar también de esta forma los atributos. Sí, pero sí es conveniente, ya les había comentado en videos anteriores, que se utilice el método get y set, porque si se inicializan los atributos con el método constructor, sí, al momento de que utilizamos el método constructor es cuando definimos nuestro objeto y solamente lo podemos invocar una vez. Si quisiéramos modificar estos atributos más adelante en nuestro programa, no lo podemos hacer más que con los métodos get, más bien con los métodos set y get para recuperar la información. Ok, bien, entonces vamos a declarar ahora nuestros métodos para calcular lo que es calcular superficie, calcular perímetro. Ok, entonces vamos a... Sí, aquí nos dice que nuestros métodos son públicos, entonces va a ser public. Nuestro método se llama calcular superficie y calcular perímetro. Entonces public va a regresar un tipo de dato doble, sí, porque aquí nos está diciendo que es doble. Entonces tenemos que declarar esos métodos, sí, que van a regresar un tipo de dato doble. Ok, entonces si checamos bien aquí nuestros calcular superficie y calcular perímetro, sí, lo que vamos a hacer es, bueno, multiplicar o utilizar las fórmulas que tenemos acá predefinidas. Sí, por lo tanto, y vemos aquí que tenemos un método que se llama get superficie y get perímetro. Estos son los que nos van a dar los valores de la superficie y el perímetro. Por lo tanto, en este método para calcular superficie y perímetro no va a regresar ningún valor. Si le vamos a poner void y le vamos a poner calcular superficie. Si no nos va a regresar ningún valor y tampoco va a recibir ningún valor, únicamente vamos a calcular la superficie. Si recuerden que abre y cierra, y aquí vamos a utilizar este atributo de superficie. Superficie va a ser igual a base por altura. Sí, podemos dejarlo de esta forma, o como lo hemos visto en videotutoriales anteriores, ponerle la palabra reservada this, ¿sí?,
para indicar que estamos haciendo referencia a base y altura y superficie que se encuentran dentro de la clase. Si no ponemos this, en este caso no hay problema, porque si se dan cuenta hace referencia a estos atributos. Y vamos a calcular ahora el método para calcular también lo que es el perímetro. Ok, y recuerden, llave que abre y llave que cierra. Y aquí utilizamos, bueno, vamos a ponerlo así nada más para que vean que también lo va a poder hacer. Cuando utilizamos this, cuando tenemos parámetros aquí, sí, que se llamen igual que nuestros atributos. Entonces es perímetro con P mayúscula, perímetro va a ser igual a, si vemos la fórmula, 2 por base más altura. Entonces es 2 por base más, es base con mayúscula, más altura y punto y coma. Ok, y si se dan cuenta, estamos haciendo referencia a superficie y a perímetro. Ok, nuevamente el this es cuando, por ejemplo, aquí tenemos un parámetro, por ejemplo float, que se llame superficie también. Sí, aquí como este parámetro se llama igual que el atributo, entonces tenemos que definir, o más bien identificar, el que es parámetro del que es atributo, y lo hacemos con la palabra reservada this. Y vamos a borrar esto, que no va. Y luego vamos a definir nuestros métodos get y set. Si en este caso vamos a utilizar get y set para base y altura, pero solamente get para perímetro. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Si recordemos que podemos ahorrarnos la escritura, vamos a botón derecho, insertar código. Tenemos los getter and setters, y por ejemplo aquí solamente vamos a seleccionar lo que es base y altura, ¿sí? Para tanto los getter como los setter, y los vamos a generar. Sí, ya los tenemos aquí. Ok, y ahora vamos a generar solamente los getter para perímetro y superficie. Fíjense, aquí ya nos da como ya generamos los get de base y altura, solamente nos da el perímetro y superficie. Le damos generar y ya están. Ok, y de esta forma entonces aquí se hace el cálculo, por ejemplo, de superficie y de perímetro, y los podemos recuperar con get perímetro y get superficie. Si se dan cuenta, aquí automáticamente nos pone público, nos va a regresar un tipo double. ¿Por qué? Porque perímetro y superficie son de tipo double. Sí, pero perímetro y superficie ya tienen un valor. Ok, entonces ya tenemos todos nuestros métodos, y lo que vamos a hacer ahora es nuestro método principal main. Vamos a crear, sí, nuestros objetos. Nada más recordemos, ¿sí? Vamos a copiar esto y vamos a ponerlo aquí. Sí, recordemos nada más que tenemos un tipo de dato, y a cada tipo de dato le corresponde un método de la clase scanner, por lo que, como vamos a leer del teclado la base y la altura, tenemos que importar nuestra clase scanner. Entonces es import java.util. Podemos poner scanner, sí, podemos poner scanner, y solamente utilizamos la clase scanner del paquete útil. Pero si nosotros ponemos asterisco, sí, estamos haciendo referencia a todas las clases que se encuentren dentro de el paquete útil. Sí, este asterisco nos dice llama o jala, sí, o ten en cuenta todas las clases que se encuentran dentro de el paquete útil. Sí, lo podemos hacer de esa forma. Bien, entonces aquí tenemos tipo de dato byte, le corresponde next byte, double, next double, y bueno, así a cada uno de los tipos de datos. Bien, vamos a primero definir nuestro objeto de la clase scanner. Sí, nuevamente recuerden, es como si declaráramos una variable, en este caso de la clase rectángulo. Entonces de la clase scanner, vamos a definir nuestro objeto para poder leer el teclado. Entonces sería scanner, vamos a ponerle tecla como lo hemos estado utilizando, new scanner system
Si estamos haciendo referencia a la entrada estándar que está en el teclado. Después definimos nuestro objeto de la clase rectángulo. Entonces vamos a ponerle rectángulo. Vamos a poner rect1 es igual a new rectángulo y nuestro método constructor. Ok, aquí dice rectángulo. Y vamos a crear otro objeto. Y va a ser rect2 new rectángulo. Recuerden que llama a el método constructor. Sí, y lo que nos va a decir solamente va a desplegar un mensaje que dice se ha creado el objeto. Bien, definimos nuestras variables. Recuerden que bueno, podemos ponerlas aquí, pero si las ponemos acá, sí, por ejemplo, si hacemos esto, base y altura, si se dan cuenta se pone de color verde, por lo que estamos trabajando con atributos. Y en este caso pues no es necesario definirlos como atributos, ¿sí? Los podemos trabajar acá como variables, ¿sí? Y entonces ponemos float, base y altura. ¿Ok? Bien, entonces pedimos los datos system.out.println y vamos a poner ingresa la base, punto y coma al final, y a través de nuestro tecla, a través de nuestro objeto tecla de la clase scanner vamos a leer lo que ingrese el usuario. Entonces, y vamos a asignar en este caso en B. Si vamos a ponerle entonces tecla punto next float. ¿Por qué? Porque B es de tipo flotante. Y vamos a hacer lo mismo para la altura. System.out.println y vamos a pedir ahora la altura. Ingrese la altura. Ok. Y vamos a leer ahora la altura y está guardada en A. Igual con nuestro objeto tecla punto y next float. ¿Por qué? Porque igual A es de tipo flotante. Sí, y recuerden que al tipo flotante le corresponde next float. Ok, y punto y coma. Bien, ya tenemos lo que es un valor de la base y un valor de altura guardado en A y en B. Sí, ahora vamos a llamar a los métodos de rectángulo 1, ¿sí? Nuestro objeto rectángulo 1 que ya definimos. Entonces vamos a poner rect1 punto y vamos a colocar la altura, ¿sí? Que es A. Y llamamos otra vez, ponemos otra vez nuestro objeto rect1 punto y ahora vamos a poner la base, que aquí sería B. Ok, ya tenemos ahora sí base y altura, lo que significa que aquí base y altura ya tienen un valor, ¿sí? Es decir, ya utilizamos el set base, que es este, ¿sí? Se le pasó un valor y se le asignó a base, y tenemos el set altura, ¿sí? Que es este, igual se le pasó un valor y se le asignó. Y lo que vamos a hacer ahora es hacer los cálculos. Vamos a llamar a estos métodos, ¿sí? Base y altura ya tienen un valor, se guarda en superficie, y ya que se guarda en superficie, llamamos a los métodos getBase y get perímetro y getSuperficie. Bien, entonces vamos a poner nuestro objeto que es rect1 punto y vamos a llamar a calcular perímetro, y luego vamos a llamar a calcular superficie. Ok, y ahora sí ya podemos desplegar system.out.println, ¿sí? La superficie es dos puntos, o a ver, bueno, sí, vamos a dejarlo así. La superficie es dos puntos y vamos a concatenar, ¿sí? Rect1 punto y get superficie. Buscamos get superficie, ¿sí? Y aquí tenemos get superficie y un punto y coma, y luego system.out.println. El perímetro es dos puntos y vamos a llamar al método a través del objeto rect1 punto y ahora es
get superficie, no, perímetro. Ok, y punto y coma. Y ya tenemos, ¿sí? Y si queremos utilizar nuestro segundo objeto, ¿sí? Lo que podemos hacer es copiar esto. ¿Sí? Aquí ponemos un system.out.println, ¿sí? Para que dé un salto de línea, y colocamos ahora ingresa a la base, y aquí en lugar del rectángulo 1 va a ser el rectángulo 2, ¿sí? Que es nuestro segundo objeto. Sí, rectángulo 2. Y aquí en lugar de, bueno, igual le podemos pedirlo desde el teclado. Ingresa a la base objeto 2. Objeto 2. Ingresa a la altura objeto 2. Ok. Y bueno, si se dan cuenta, utilizar las mismas variables. ¿Por qué? Porque bueno, ya las usamos en esta parte del código. Ya se quedan libres, ya las podemos usar en otra parte del código y las vamos a reutilizar. Ok, entonces vamos a ejecutar. Y bueno, en la ventana de ejecución nos va a aparecer, se ha creado el objeto dos veces. ¿Por qué? Porque recordemos que estamos aquí creando dos objetos, rec1 y rec2. Luego viene esta primera parte, que es ingresa a la base. Luego ingresa a la altura, se hacen las llamadas a los métodos para asignar base y altura, se hacen los cálculos de perímetro, superficie, y se despliega el resultado. Entonces ingresa a la base, vamos a ponerle 5.3, ingresa a la altura 6.8, ¿sí? Y ahí está. Sí, la superficie es, que es esto que tenemos aquí. Ok, se da un salto de línea, que es este, y luego nos pide la información para el segundo objeto. ¿Sí? Ingresa a la base para el objeto 2, por ejemplo 8.5, ingresa a la altura 5.9, ¿sí? Y nuevamente se hace la llamada, se asignan valores para este objeto, se llama el método para calcular la superficie y el perímetro, y se despliega la información. Ok, entonces si ya tenemos aquí dos objetos que han utilizado los métodos C, los métodos get, calcular perímetro, calcular superficie, y hemos desplegado el resultado. Ok, bien, entonces de esta forma podemos trabajar. Si les comentaba, podemos omitir algunos atributos dentro de la clase rectángulo. ¿Sí? Por ejemplo, estos dos sí los podemos omitir, y entonces omitimos algunos métodos y utilizamos en estos de calcular superficie y calcular perímetro un return. ¿Para qué? Para que al momento que los llamemos se regresen los valores que se calculen, ¿sí? Y ya estos dos sí nos los podemos ahorrar, ¿sí? Esos dos atributos. Sí, en el videotutorial anterior también les enseñé cómo podemos también desplegar la información dentro de esta clase. Podemos crear aquí un método que se llama imprime, ¿sí? Para no hacerlo dentro del método main. ¿Sí? Esto lo podemos hacer dentro de nuestra clase principal y solamente llamamos al método de imprimir. ¿Sí? Cualquiera de las dos formas sí lo pueden utilizar. Sí, les había comentado en el tutorial anterior cómo se acomoden ustedes, porque bueno, yo creo que nadie tiene la verdad absoluta en la programación, y bueno, son diferentes estilos de programar. Finalmente cada programador tiene su propio estilo. Ok, espero hayan entendido cómo se hizo la solución de este ejercicio, y nuevamente recuerden, comenten si tienen dudas, si quieren más ejercicios, igual coméntenlo por favor. Y bueno, si entendieron, pues denle like para seguir haciendo más videotutoriales, y bueno, retroalimenten para ir mejorando también en estos videotutoriales. Ok, entonces nos vemos en el siguiente videotutorial.